YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana en este espacio de la entrevista hablaremos sobre la situación actual de la Policía Nacional Civil. Para eso ya se encuentra con nosotros de manera virtual Zaira Navas. Ella es jefa jurídica de Seguridad y Estado de Derecho de Cristosal. Le damos la bienvenida, Zaira. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Gracias por acompañarnos, Zaira, en este espacio de la entrevista. Zaira, el 27 de marzo de este año, luego de un fin de semana con el mayor número de homicidios en la actual administración gubernamental, la Asamblea Legislativa aprobó a solicitud del presidente de la República un régimen de excepción que sigue vigente hasta la actualidad. ¿Qué valoraciones tiene usted sobre la situación de la Policía Nacional Civil en este contexto? Bueno, en primer lugar hay que decir que nosotros como Cristosal hemos reiterado que la situación de violencia en El Salvador ha seguido siendo muy grave en los últimos 3 años, particularmente los años de este gobierno. Que a pesar que este gobierno anunció que tenía vigente el Plan Control Territorial y que había una disminución importante de homicidios, no era tan cierto que esta disminución se reflejara en seguridad para la población salvadoreña, porque esto significaba que la población seguía sufriendo las extorsiones, seguía sufriendo robos y otro tipo de hechos delictivos. Con respecto a la policía, hay que decir que desde que este gobierno asumió, progresivamente le ha ido quitando el rol de ser la única institución garante de la seguridad pública, del orden, la tranquilidad, la paz social, como dice la Constitución de la República. La presencia de la Fuerza Armada progresivamente en tareas de seguridad pública, que no es nueva para este gobierno, sí se ha visto acentuada y ha crecido significativamente al grado que el rol principal lo asume la Fuerza Armada. A quien vemos hablando de temas de seguridad pública es al ministro de la Defensa, y estamos viendo grandes despliegues de la Fuerza Armada sin presencia de la policía. ¿Qué significa esto para la Policía Nacional Civil? Que ha sido relevada de su rol constitucional, de su mandato legal, y que se ha priorizado el uso de la fuerza. Precisamente este gobierno, a partir del régimen de excepción, cambia su discurso, modifica el que está ejecutando el Plan Control Territorial y que esto tiene éxito, y en lugar de esto lo que hace es anunciar que lanza una guerra contra las pandillas. Esta narrativa de guerra contra las pandillas, que obviamente hay que decir, este fatídico fin de semana de marzo, que dejó más de 87 personas muertas, es sumamente grave, pero también deslegitima el discurso que el gobierno venía teniendo con respecto a que tenía control de la situación de seguridad. Nos demuestra que, por el contrario, no había ese control de la seguridad y que las pandillas podían mover y el crimen organizado podían mover la situación de seguridad a su antojo. Demuestra entonces que la Policía Nacional Civil ha dejado de tener ese rol importante, que se hace uso de este término guerra contra las pandillas y tiene varias implicaciones. En primer lugar, la prevalencia de la Fuerza Armada en sustitución de la Policía Nacional Civil. Y en segundo lugar, la compra de una cantidad de insumos y de objetos, bienes para la Fuerza Armada, también para la policía, saltándose la ley de adquisiciones, la LACAP, es decir, sin los procedimientos de ley y sin la publicidad que debe existir.
Sí, en las últimas semanas también, Zaira, hemos visto el asesinato de agentes de la Policía Nacional Civil y también de miembros de la Fuerza Armada. ¿Qué está ocurriendo desde su punto de vista en esta situación? ¿Qué hay detrás de todos estos asesinatos? Bueno, es muy lamentable que personal de la Policía Nacional Civil, particularmente cómo se produjo esta supuesta emboscada en Santa Ana, ¿verdad? Muy lamentable porque estamos hablando de personal policial que está realizando su labor, de agentes que están acompañando a un jefe policial y que se produzca una emboscada, por cierto, aislada, porque no hemos visto otra situación similar, y que también se estén asesinando a miembros de la Fuerza Armada. Esto también no es nuevo, ya había ocurrido en otras ocasiones, pero denota nuevamente que este control que se anuncia aún no se tiene. Lo preocupante es que las herramientas, además de la gravedad de los hechos, ¿verdad?, que estén muriendo personas que están desempeñando su trabajo, lo preocupante en todo esto es que lamentablemente este tipo de situaciones críticas y graves se utilizan para seguir justificando el régimen de excepción. Cuando el régimen de excepción es una situación, como su mismo nombre lo dice, excepcional. La Constitución de la República prevé por 30 días y una prórroga por otros 30 días. Ya no tendríamos que estar en esta cantidad de tiempo en régimen de excepción. Sin embargo, suele ocurrir que cuando sucede un hecho tan lamentable como este, de las ejecuciones, muertes violentas de personal policial o militar, las autoridades utilizan esto de manera discursiva, bastante indolente con respecto a la situación de las familias que están viviendo la pérdida. Y no hemos escuchado que hayan respuestas hacia las familias, por ejemplo, indemnizaciones, becas permanentes para sus hijos, etcétera. En materia de seguridad, lo preocupante es que se siga utilizando esto como una excusa para mantener este régimen de excepción que viola garantías constitucionales, que ya se ha demostrado que no solo están capturando a pandilleros, sino que se está capturando a miles de personas que no tienen participación directa en estas estructuras, y que además se está haciendo doble juzgamiento, incluso a personas que fueron procesadas por cualquier otro tipo de delito que no tiene nada que ver con las pandillas. Personas que ya cumplieron su pena, por supuesto, y mucho más grave, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas. Las muertes al interior de los centros penales son sumamente preocupantes también. Sí, quisiera ahondar más sobre esta situación de la Policía Nacional Civil y las condiciones en las que los agentes están trabajando, pero ahora que usted ha tocado este tema de las capturas que realiza la policía en el marco del régimen de excepción, también se ha conocido por los mismos agentes de la Policía Nacional Civil que las autoridades les están imponiendo cuotas de capturas diarias durante el régimen de excepción. ¿Considera que esto también ha propiciado el incremento de estas capturas arbitrarias, Zaira? Sí, claro. Vea, desde los años 2000 que se inició lo que le llamaron el primer plan mano dura, luego el super mano dura, luego las medidas extraordinarias. Bueno, particularmente en estos periodos, era muy conocido en la policía este número de cuotas, incluso hasta días compensatorios a policías que que capturaban a más de 2 personas. Ahora lo que hemos visto es, en primer lugar, el primer mes del régimen de excepción, el mismo gobierno anunciaba que diariamente capturaban a 1,000 personas, luego que capturaban a 500. Por testimonios de muchos policías, se conoce que ciertamente se les pide una cuota, es decir, tienen que capturar a tantos en este día y se les pone cuota por delegación o por subdelegación o por unidades. Esto ha llevado a que el procedimiento de captura tenga estos vicios de arbitrariedad, además de otras situaciones a las que hay que agregar. Entre ellas, el operativo Casa Segura, que les ha servido
para anotar los nombres de las personas que viven en determinado lugar, para que cuando requieran capturar a más personas, pues lleguen a estas casas a detener a las otras personas jóvenes, a pesar de que estas personas son trabajadoras, son personas que viven en ese lugar, pero que salen todos los días a trabajar. En la mayoría de detenciones arbitrarias hay una constante. La primera es que la policía llega, hace este chequeo de cuántas personas viven en la casa, anota las edades, a qué se dedica, etc. Las personas no aparecen en listados iniciales, hacen la corroboración, a veces por radio, a veces por teléfono, a veces andan llevando los listados, etc. Pero a la semana o en los próximos días regresan y ya llegan a llevarse a la persona, a pesar de que no aparecen en ningún listado. Y aquí hay que aclarar que estos listados no es que sean producto de la inteligencia, como se ha dicho por parte de las autoridades. Estamos hablando que son personas que están en un listado que la misma policía ha obtenido. ¿Qué significa esto para los policías? Que hay que decirlo. En su mayoría, lamentablemente, están cumpliendo órdenes que pueden ser ilegales en la medida que se está pidiendo que se detenga a personas que no han cometido hechos delictivos. Pero también es cierto que pone una responsabilidad sumamente grande en los policías y que también esto ha dado pie bastante a abusos de autoridad, a que se preste a que por rencillas personales, porque es una persona a la que desde hace tiempo se le tiene en la mira, como dice la policía, es decir, que se sospecha que participe en algo, o por abuso de autoridad. Hay muchísimos casos en los que la gente denuncia, madres, abuelos, tías, denuncian que la policía ha hostigado durante mucho tiempo a determinada persona y ahora, aprovechándose del régimen de excepción, se llevan a las personas, sean hombres o mujeres. Y esto no quita que haya capturas de personas que tienen alguna vinculación con las pandillas o que son pandilleros. El tema es el procedimiento, la falta de investigación, que no es cierto que sean fuentes de inteligencia, que están utilizando este medio de llamadas telefónicas y que lamentablemente cualquier persona puede llamar y decir esta persona está vinculada a las pandillas y con eso la policía se la llega a detener. Lo grave es el abuso, además de que la legislación es violatoria a la Constitución y a los derechos humanos. En este caso es grave también porque se ha prestado mucho al abuso por parte de agentes policiales y muchísimos militares. Sí. Zaira, volviendo al tema de la situación en la que están trabajando los agentes de la Policía Nacional Civil, se les ve trabajando en operativos contra grupos criminales sin chalecos antibalas. Y también, según el Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, al interior de la institución, también existen grandes precariedades que están dificultando el trabajo de los agentes. Manifiesta que a los agentes les toca comprar con su propio dinero insumos básicos de oficina, como papel, tinta para imprimir, también compran algunos repuestos para patrullas y hasta compran balas para sus armas para poder defenderse en algún enfrentamiento. ¿Qué opina usted al respecto, Zaira? Bueno, en primer lugar, es bastante preocupante que la policía siga teniendo grandes carencias en términos de los insumos propios para su trabajo. Lo primero es porque se ha dotado de suficientes recursos. Este gobierno está bastante endeudado y parte de la deuda es para financiar, en primer lugar, a lo que llamaron el Plan Control Territorial. Recordemos aquellos 190 millones de dólares que se utilizó de excusa para la toma de la Asamblea Legislativa, y luego una cantidad grande de préstamos que se han aprobado en la Asamblea Legislativa, supuestamente para la compra de insumos para la Policía Nacional Civil, pero esencialmente han servido para la Fuerza Armada, y esto es lo preocupante. Seguimos viendo patrullas en condiciones muy deplorables, seguimos viendo uniformes que no tienen, por ejemplo, las especificaciones necesarias para el uso de policías. Por ejemplo,
uniforme de fatiga, que es un uniforme que debe tener cierta tela específica, porque las personas andan más de 24 horas, a veces mucho más, con este tipo de vestimenta, el que no tengan botas suficientes, incluso el que no tengan su equipo completo y que no utilicen chalecos antibalas a estas alturas en las que la Policía Nacional Civil supuestamente, o este gobierno supuestamente ha invertido suficiente en recursos, y el otro tema es que siguen negando información con respecto al uso de estos montos, estos montos que se gastan supuestamente en seguridad, y que además se siga negando información sobre cómo se gasta, en qué se gasta, para qué se gasta. Cada vez que vemos un incremento de hechos delictivos, a quien vemos desplegarse, incluso con nuevas tecnologías, con equipos nuevos, a la Fuerza Armada, no a la Policía Nacional Civil. Es bastante preocupante las denuncias que se reciben, no solo de esta instancia de la Asociación de Empleados de la Policía, sino además de los mismos policías, que se siguen quejando no solo de la falta de insumos, a veces tienen que pagar ellos mismos la gasolina, y el tema de las botas, de su equipo, por ejemplo, el agua en las sedes policiales, la falta de permisos, estos regímenes que se han estado dando de disponibilidad muy prolongados, genera una situación bastante crítica para el personal policial, particularmente para las mujeres. Desconocemos, porque nuevamente han cerrado las puertas para la información pública. Desconocemos, por ejemplo, si se mantiene la oportunidad, y no la oportunidad, el deber y el derecho de los niños y niñas a que sus madres les amamanten, el que los padres puedan visitar a sus hijos durante el periodo de la primera infancia. Y lo digo porque este gobierno ha alzado mucho el tema de la primera infancia, pero son los primeros en los que le han quitado el derecho a las familias de la policía. Estos regímenes permanentes de disponibilidad en nada contribuyen a mejorar la operatividad de la policía, y esto por una sencilla razón, porque las y los policías están cansados. Esto genera falta de habilidades para el desempeño, pero además genera policías que están molestos, y que genera propensión para el uso excesivo de la fuerza. Zaira, usted ya manifestaba hace unos minutos que la Constitución de la República establece que la seguridad pública debe estar a cargo de la Policía Nacional Civil, y que excepcionalmente el presidente podría disponer de la Fuerza Armada para estos fines, limitándose también al tiempo, y debe cesar cuando se haya alcanzado el cometido. Ya hemos escuchado por parte del presidente de la República anunciar que, como parte de la fase 4 del Plan Control Territorial, se tiene previsto incrementar la cantidad de militares en actividades de seguridad pública de 20,000 a 40,000 elementos en 5 años. ¿Cómo ve usted esta situación, Zaira? ¿Qué implicaciones ha tenido con que no se cumpla este mandato de la Constitución, y qué implicaciones podría seguir teniendo para la población salvadoreña? A mí me parece que hay un franco propósito por parte del presidente de la República y de este gobierno de desplazar a la Policía Nacional Civil y regresarle lo que en otrora fue este poder que tenía la Fuerza Armada, y volver a estos regímenes dictatoriales que tuvimos durante el siglo pasado en el país. Y esto se nota precisamente en que, en lugar de fortalecer a la Policía Nacional Civil, que es la constitucionalmente llamada a garantizar el orden, la paz y la tranquilidad de acuerdo con la Constitución y su misma ley, en lugar de promover la incorporación de más policías, recuerden que el personal policial pasa un proceso formativo en el que recibe una cantidad de clases importantes, no solo cómo hacer capturas, sino aprende a diferenciar qué tipo de delitos
en qué tipo de delitos puede intervenir, conoce disciplinariamente el uso de las armas, tiene entrenamiento, aprende los niveles del uso de la fuerza, sabe las responsabilidades que tiene en materia de derechos humanos, tiene clases teóricas y prácticas. El proceso de formación de un agente, por cierto, la academia se acreditó como una escuela tecnológica. Esto significa que el policía o la policía podía hacer carrera. Sin embargo, sustituir por la Fuerza Armada pareciera que tiene la respuesta inmediata de tenerle a la población más segura, pero el personal policial para ingresar a la academia necesita ser bachiller, es decir, tiene cognitivamente no solo la preparación, la madurez, sino también la preparación técnica para comprender y luego el proceso formativo que lleva en la academia para comprender la responsabilidad que tiene en su intervención frente a cualquier hecho delictivo, pero también en su intervención para cuidar los derechos del resto de la población. A diferencia de la Fuerza Armada, para entrar a la Fuerza Armada, y esto no va en detrimento de los soldados, se requiere ni siquiera haber concluido la educación básica. Son personas que ingresan a los 18 años y que reciben un curso de 2 o 3 meses, cuando mucho. Y lo que reciben es adiestramiento para el uso de la fuerza y ahora, según entiendo, adiestramiento para cómo hacer las capturas. Pero este criterio para saber qué hecho es delito y qué no es delito no lo tiene la Fuerza Armada. Esta sustitución o suplantación que se ha ido haciendo progresivamente de la policía por la Fuerza Armada y este incremento que no solo se ha anunciado, sino que ya se produjo de más militares en lugar de más policías, denota precisamente que este gobierno tiene la clara intención de devolverle a la Fuerza Armada lo que perdió durante la guerra y los acuerdos de paz, y es el poder, la capacidad de amedrentar, la capacidad de hacer uso de la fuerza sin ningún diálogo, sin ningún razonamiento de derechos humanos y violando preceptos constitucionales y legales. Es muy grave que la inversión de nuestro país, nuestros impuestos, estén yendo a fortalecer a una instancia que no está hecha para la seguridad pública y menos para la seguridad ciudadana. La Fuerza Armada está hecha para guerra, para proteger de enemigos internos de ataques externos, y el presidente ha utilizado el discurso que es para defender de enemigos internos y externos. Exactamente el discurso que se utilizó en los años 70 y 80 que se produjo la guerra en El Salvador. La Policía Nacional Civil está para garantizar el orden, es decir, la paz social al interior del país. Por eso es muy grave que se esté pensando, y no solo pensando, sino que se esté equipando cada vez más a la Fuerza Armada. Ya vemos despliegues en los territorios de miembros de la Fuerza Armada sin acompañamiento policial y que la Fuerza Armada realice detenciones de manera arbitraria. Quiero decir que muchos de los casos que nosotros hemos conocido de detenciones arbitrarias que son por capricho, persona que va manejando su pick-up, que vive en comunidades, en pueblos donde la gente se transporta por ese medio, los soldados lo bajan, le hacen preguntas y de repente, porque no le gustó la respuesta de la persona, se la llevan detenida. Y esto mucho tiene que ver no solo con la arbitrariedad, sino con el desconocimiento que tienen los miembros de la Fuerza Armada sobre cómo, cuándo y qué base legal es la que hace que una persona pueda ir detenida. Y ante esta apuesta desde el gobierno de devolverle el poder a la Fuerza Armada, tal como usted lo manifiesta, ¿cómo se puede entender el hecho de que hay un discurso de modernización al interior de la Policía Nacional Civil? De hecho, en el discurso del presidente Nayib Bukele, en sus 3 años de gobierno ante la Asamblea Legislativa, esto fue lo que manifestó, que la Policía Nacional Civil se estaba modernizando. ¿Qué valoraciones tiene usted acerca de esto?
Bueno, una cosa son los discursos y por cierto este gobierno es experto en discursos, en propaganda, en anuncios, en campañas publicitarias y en hacernos creer a través de spot que las cosas son como se dicen. Sin embargo, a diferencia de lo que se anuncia por el presidente, lo que tenemos es una policía que no ha avanzado en investigación científica del delito. No hemos visto anuncios, por ejemplo, de que se haya fortalecido el laboratorio o que se haya fortalecido, la Dirección de Investigación Científica, la de PTC, la División de Policía Técnica y Científica, perdón. Tampoco hemos visto que haya habido especialización en la Policía Nacional Civil, que se haya comprado equipo tecnológico, más allá de los drones, que nos parece que no es la policía la que lo usa, sino nuevamente la Fuerza Armada, ¿verdad? Y tampoco hemos visto la especialización por parte de la Academia Nacional de Seguridad Pública. La modernización de la policía no pasa solo por construir locales. Por cierto, las sedes policiales están en condiciones altamente preocupantes. La última delegación policial que se construye en condiciones dignas es la de Zacatecoluca, que por cierto la hizo el gobierno anterior, no este. Y no hemos visto mejoras sustantivas. Imagínense ustedes que los policías están en régimen de disponibilidad. Esto significa que duermen y que permanecen durante muchos días al interior de las sedes policiales, pero el lugar donde duermen no son condiciones dignas. Por eso es que desde hace muchos años se quitó el régimen de disponibilidad, a diferencia de la Fuerza Armada. Los miembros de la Fuerza Armada son formados porque van a guerras, son formados para dormir en el monte, para dormir en la calle. Andan mochila, andan andan sleeping, andan una cantidad de objetos, insumos que les permiten hacer eso. El personal policial no, el personal policial tiene que levantar actas. Cuando los soldados detienen a alguien, no crea la población que es el soldado el que levante el acta de captura. Todo ese montón de capturas se las pasan a los policías. Son los policías los que no tienen idea de cómo se realizó la captura, los que tienen que levantar el acta policial. La naturaleza de la función es sumamente distinta. Este gobierno no nos ha dado muestras de cómo está modernizando a la Policía Nacional Civil. La modernización implica mejores capacitaciones, mejores condiciones para que la policía realice su trabajo, más tecnología, mejor preparación científica, mejores condiciones para desempeñar su trabajo. Me refiero a más vehículos, insumos, armas para la policía menos letales pero más efectivas, y me refiero a ellos tienen como arma de equipo, no son, son pistolas, pero cada vez más están comprando fusiles. Insisto, la lógica es que, como el gobierno anuncia, van a una guerra. Yo quiero decir una cosa, este tema de la guerra contra las pandillas nuevamente es un tema eminentemente publicitario, porque para una guerra se requieren dos contendientes, ¿verdad? Y en este lado tenemos una Fuerza Armada sumamente equipada, una policía relegada, y por el otro lado tenemos delincuentes que en lo absoluto tienen el nivel de fuerza de la policía o de la Fuerza Armada. Nuevamente, insisto, esta propaganda que se hace ha ido en detrimento de la Policía Nacional Civil, de la compra de equipo para la Policía Nacional Civil y de la tecnificación de la policía. Es también muy preocupante el uso o cómo se está desarrollando las inteligencias, es decir, las áreas de inteligencia de la policía. Antes era liderada por la misma Policía Nacional Civil. Se conformó una estructura de la inteligencia de la Fuerza Armada, que por cierto no tendría por qué tenerla, desde antes la tenía y no debía tenerla,
del OIE, de centros penales, etcétera. Pero esto implicaría, la tecnificación es el uso de instrumentos tecnológicos de mejores capacidades, de mejor formación para investigar adecuadamente el delito, procesar y sancionar a los que cometen delito, no hacer redadas y capturar a personas que no tienen ninguna vinculación con este tipo de hechos. Sí, Zaira, necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero regresamos de inmediato. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Todos los lunes te presentamos Ventana Jurídica, un programa del Departamento de Ciencias Jurídicas de la UCA. Hora de transmisión, 7 de la noche. Recuerda, Ventana Jurídica, todos los lunes por YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque allí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en total súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. En este espacio de la entrevista hablamos sobre la situación actual de la Policía Nacional Civil. Está con nosotros Zaira Navas, jefa jurídica de Seguridad y Estado de Derecho de Cristosal. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede marcar al 22759501, 22759502. Enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 75712779. Y también estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Ya tenemos participaciones, damos paso a la primera llamada. Buenos días, adelante. Muy buenos días, habla Wilfredo Antonio Lázaro. Adelante. Está claro que Nayib Bukele le está dando una nueva orientación a la Policía Civil, a los militares y a todo el Estado salvadoreño. Esto todo lo tenemos bien claro, por lo tanto uno nos debe de preguntar, ¿le ha quitado poder a la religión católica? ¿Le ha quitado poder a la política convencional de este país? ¿Y le ha quitado poder a la organización democrática que construyó el FMLN y Arena? Por lo tanto, uno debe hacerse la pregunta, ¿qué va a surgir de este nuevo debate real entre el pueblo y Nayib Bukele? Pase muy buenos días. Gracias por su participación. Doy lectura a mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Dice, muy buenos días, decir que no es un secreto que la PNC tenía décadas en el olvido en todos los aspectos. El gobierno del presidente Nayib Bukele trajo consigo una reestructuración de la misma, para bien en temas como salarial, equipamiento, tecnificación. Hoy todo eso es una realidad para ellos y para ellas. Gracias. También nos envían un mensaje más, doy lectura. Buenos días, ¿qué opinión le merece el retiro obligatorio del personal de la institución sin derecho a salud, pensiones dignas, indemnizaciones de hambre, etcétera? No obstante tener miembros con enfermedades terminales,
crónicas, algunos en sillas de rueda, así como tener jefes como el director y subdirector que, como usted sabe, son de los conocidos como la tandona, donde podemos acudir para que nos orienten al qué hacer. Recibiremos una llamada más. Adelante. Buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Bienvenida a la invitada, que ella sabe de todo esto. Es excelente aportadora. Quiero decirle, licenciada, que este gobierno no sabe de políticas públicas, económicas y sociales. Lo único que tiene es una conciencia mala para hacerle daño a un pueblo que ha luchado por reivindicar sus derechos. Usted sabe de historia y sabe la guerra que hemos pasado, las grandes masacres injustamente que se han dado ahí nomás en el tiempo. Así es que este hombre ha venido a destruir lo logrado, entregándonos el poder al poder de la Fuerza Armada, destruir una policía civil ya bien formada, porque digámoslo así, y a poner en sus manos al gran capital demoníaco, al pueblo de El Salvador. Así es que, pueblo, despertemos y veamos antes de que nos vayamos al hoyo a este gobierno que, además de saquearnos, ha venido a destruir todo El Salvador. Muchas gracias y feliz día. Gracias a usted. Leo un texto más. Dice: la gente fanatizada y que tratan de justificar al gobierno dicen que andan botas nuevas y eso está bien, pero solo la ropita y las botas nuevas no es suficiente. Por un tiempo tuvieron armas nuevas y carros nuevos, pero solo al inicio del gobierno. Entonces, si hubo voluntad de hacer algo, ya basta de echarle la culpa a gobiernos del pasado, porque el gobierno ha demostrado que tiene la capacidad y, si quiere, tiene la voluntad de cambiar la situación de las instituciones, pero elige no hacerlo, manifiestan también a través de WhatsApp. Le vamos a dar paso a Zaira para que nos pueda brindar sus comentarios. Adelante, Zaira. Gracias. Bueno, vamos a resumir y entre ellos vamos a comenzar con la opinión de la persona que nos decía que han cambiado las cosas, que ahora tenemos una policía nueva, etcétera. Y esta última intervención nos da bastante la respuesta. Las instituciones como la Policía Nacional Civil requieren una mejora permanente, requieren insumos permanentes. Preguntémonos cada cuánto tiempo se gastan las botas de las y los policías. Si nosotros que trabajamos o que caminamos para ir al trabajo tenemos zapatos y nos duran 6 meses, imagínense ustedes cuánto le pueden durar las botas al personal policial, cuánto le puede durar el uniforme, que si no es de buena calidad y que lo usan durante 1 o 2 días sin quitárselo, si no es de buena calidad, cada cuánto tiempo deben renovarlo. Lo que tenemos desde el gobierno es un discurso permanente que nos dice que sí ha habido renovación. Y alguien por ahí decía, al principio de este gobierno se renovó la flota vehicular, y es cierto, pero la flota vehicular debe dársele mantenimiento y debe renovarse. De hecho, estudios nos dicen que un vehículo policial no tiene una vida mayor a 4 años. Esto significa que si no se renovó toda la flota vehicular, tendría que haberse renovado porque se compró una cantidad de vehículos, pero no toda la flota vehicular. Y si a eso le sumamos, y yo quiero insistir en las condiciones en las que se encuentran los policías, cuando están en disponibilidad, no hay lugares para dormir. Yo quisiera que la población que mantiene este discurso, que sí que todo ha cambiado, que es maravilloso, que vaya a cualquier puesto policial, que vea las Bartolinas policiales, los lugares donde duermen los policías. En la policía no hay papel. No crean que los teléfonos celulares que andan llevando los policías los paga. Y cuando digo los teléfonos celulares, no quiero decir que el gobierno deba pagarle el uso para cuestiones personales, pero es que la policía utiliza sus mismos teléfonos para hacer llamadas, para consultar si una persona está en una base de datos, para pedir auxilio, para las comunicaciones, y eso lo paga el propio personal policial. El tema del incremento, aquí hay que tener cuidado, porque lo que se hizo fue asegurar la cuota alimenticia que ya se daba y
en algunos casos, este sobresueldo que se les da a los policías de acuerdo al puesto de trabajo que tienen. Entonces, no es tan cierto que ha habido un gran cambio y una gran modernización. Es importante cuando escuchamos este tipo de discursos, porque son bien generales, hay que fijarse de qué estamos hablando. Por ejemplo, ¿cómo se ha tecnificado la policía? Preguntémonos y demos la respuesta, ¿verdad? Ahora, con respecto a la grave situación que enfrenta el personal policial, hay que decir que la policía ha tenido que enfrentar la pandemia y ser víctimas del contagio por falta de medidas preventivas, falta de entrega suficiente de mascarillas. Recordemos que durante la pandemia las y los policías andaban hasta con pañoletas, ¿verdad? Y todavía ahora, que es muy preocupante este anuncio que hizo el gobierno con respecto al COVID, de que la gente podía o que ya no era obligatoria la mascarilla, vemos policías también sin mascarilla que les expone también a adquirir el COVID. Y este tema muy grave de la expulsión de personal policial con alta experiencia, y aquí me refiero a personas, por ejemplo, que estaban en áreas administrativas, que estaban en el laboratorio o que han estado en otras áreas cuya edad no implica que no tengan la capacidad para el desempeño de sus funciones. Este criterio de depuración que tiene este gobierno de sustituir a las personas adultas, es decir, que tienen más de 60 años, por personas jóvenes, no contribuye a la tecnificación de la policía y por el contrario deja una situación de desprotección. Ya mencionaba la persona que nos llamaba que hay muchas personas, primero que tienen enfermedades mentales producto de el estrés y la situación y enfermedades psicológicas o afectaciones psicológicas producto del estrés y la situación que vive el personal policial en el tipo de trabajo que desempeña. Hay un alto porcentaje de personal policial con dependencia al alcoholismo, es decir, con la enfermedad del alcoholismo, que al dejarlos fuera de la corporación policial también los dejan en desprotección. Y mucho más grave aquellos policías que han sufrido lesiones y que al sacarlos de la policía, mandarlos al retiro, como lo han hecho a través de esta depuración, porque eso es, con las personas mayores de 60 años, lo que están haciendo es dejarlos en desprotección. Y es muy preocupante que muy pocas personas y hacia adentro de la policía no se puede porque es inconstitucional, denunciar y demandar mejores condiciones para el personal policial. Y eso no es una contradicción con respecto a señalar que la policía comete abusos, todo lo contrario. Un policía que no está cansado, que tiene claro cuáles son sus límites, que tiene la formación adecuada, va a ser un policía que no viole los derechos de la población. Es muy grave que se esté separando a personal policial con experiencia solo por el hecho de que ha cumplido 60 años. Hay que decir que la ley de la carrera policial ya establecía que las personas al cumplir 60 años debían terminar la carrera, pero ese terminar la carrera debe ser un proceso, no una separación inmediata como se dio en este momento, y mucho más grave, sin tener, porque aunque la Asamblea Legislativa aprobó que se les iba a dar una indemnización, a esta fecha no se les ha dado. Y lo que debe preguntarse la población que tiene esta idea, porque esa es la información que el gobierno transmite, de que bueno, era necesario que esta gente saliera, etcétera, es qué tan dispuestos pueden estar los policías a arriesgar incluso hasta sus vidas y a sacrificarse si saben que al concluir su carrera van a ser desechados y que no se les va a dar la prestación y la atención. Con respecto a los policías que han sido ejecutados, yo insisto en la importancia que se cree un fondo y que existe un seguimiento adecuado para garantizar la educación y la estabilidad de la familia que queda. Muchas y muchos de los policías tienen hijos, tienen madres, padres a los que cuidan y que se mantienen de sus sueldos. Entonces no es tan cierto que se haya dado todo esto que el gobierno anuncia. Decir que ahora estamos mejor que antes, eso se prueba. Y eso se prueba con
verla mejor en las condiciones del personal policial y verla mejor en la tecnificación de la corporación policial. Es preocupante además que esta separación de jefes policiales por tener 60 años sea debido a que algunos cumplieron 60 años, pero hay subdirectores y el mismo director tienen ya la edad para este retiro que se ha establecido. Sí. Bueno, por compromisos laborales de Zaira finalizaremos acá en este momento esta entrevista, pero Zaira, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y conversar con nosotros sobre la situación actual de la Policía Nacional Civil. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la población salvadoreña. Muchísimas gracias. Gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Recuerde, ha sido transmitida y ha quedado grabada en nuestra fanpage en Facebook Radio YSUCA 91.7 FM y también estará disponible en nuestra página web www.ysuca.org.sb. Siga en la buena sintonía de Radio YSUCA. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En la internet